comparecencia. La primera pregunta la formula don Joaquín Macías Rodríguez, que tiene 3 minutos. Sí, gracias, señora presidenta. Gracias, señora López, por acudir una vez más a la comisión. La pregunta que planteamos es qué valoración hace la Junta de Extremadura del descenso del número de hipotecas contratadas en la región. Cuando hice la pregunta, estaba reciente el balance anual que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre las hipotecas. Y en Extremadura había caído un 34%, un 35% respecto a 2000. O sea, estos son los datos de 2023, estamos hablando. El caso es que después, durante los meses de verano, se ha seguido manteniendo la tendencia. Ha habido una caída en torno a 7,76, cuando la media nacional era del 5, en cuanto a las hipotecas, ¿no? Y después la venta, digamos, de viviendas también ha caído bastante. Lo que ocurre es que ahí el porcentaje de compra, digamos, a tocateja, se ha elevado muchísimo. Dentro de lo poco que se ha movido el mercado de la vivienda, ha habido un ascenso muy importante de quienes han comprado a tocateja, de una vez, sin tener que pasar por crédito. Y esto indica que quien lo hace es alguien que tiene recursos o que tiene familiares o que tiene dinero ahorrado o que tiene capacidad económica, sea una empresa, sea un fondo de inversión, para hacerlo. Lo cual, al menos a nosotros, nos parece entender que evidentemente no son jóvenes de clase media y clase baja los que pueden acceder a la compra de una vivienda en Extremadura hoy en día. Y nos gustaría conocer cuál es su opinión sobre estos datos y cómo cree que va a ser la evolución y qué medidas se van a tomar, si es que son necesarias. Muchas gracias, señor Macías. Tiene la palabra doña Lidia López por un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Pues, señor Macías, no compartimos los mismos datos. Yo los datos que tengo... ¿Se oye? ¿Está? ¿Sí? ¿Hola? ¿No? ¿No se oye? ¿Ahora? Sí, vale. No compartimos los mismos datos. Efectivamente, los datos que teníamos de septiembre, de abril, acerca del número de hipotecas era que descendía en tasa interanual, pero los datos que tenemos del mes de julio es que ha subido un 31% la tasa interanual, con un total de 1.003 operaciones de hipotecas, no de compraventa, con un valor total de 98,8 millones, de las cuales urbanas, que son las que suelen ser viviendas, 918 y 88 millones de euros. Tanto las compraventas como el número de hipotecas crecen. Yo los datos que tengo, que son los que se han publicado, que provienen del INE, son los que le informo. Entonces, hoy mismo incluso ha salido una noticia que yo creo que favorece también la compra. Es decir, últimamente han aparecido en prensa y se han publicado noticias que también apuntan a que en Extremadura el precio de la vivienda sigue siendo de los más baratos de España, lo cual entendemos que también puede hacer ver a la gente que existe esa posibilidad. Hoy mismo tenemos esa noticia, ¿no? Los extremeños compran más viviendas al precio más barato de España, con el metro cuadrado en 874 euros, el único por debajo de los 1.000 de toda España. Con lo cual, bueno, no obstante, nosotros estamos tomando medidas, pero no para las personas que compran a tocateja, como dice usted, sino para todo el mundo. Y, bueno, luego les puedo dar, si quieren, datos de la medida del aval, precisamente para el acceso a la vivienda a los jóvenes, que está siendo bastante bueno y que pensamos que con él estamos contribuyendo también a este incremento en el número de compras y este incremento en el número de hipotecas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López. Tiene turno de réplica don Joaquín Macías por tiempo de 5 minutos.
Bueno, señora López, yo creo que no pensaba que fuéramos a discrepar en los datos, que la información que le he dado es la información que venía recogida en los medios de comunicación respecto a los datos que daba el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Concretamente, la noticia de la que le he hecho resumen era del hoy, de marzo de este año. Un titular: las hipotecas sobre viviendas se cifran en 511 en agosto, un 7,76 menos que en el mismo mes de 2023. A nivel anual el descenso ha sido del 5,54. Es una noticia del 30 de agosto de 2024 en Radio Interior. El titular: el número de hipotecas registradas en Extremadura ha descendido un 18% en el último año según el Instituto Nacional de Estadística. Noticia del 22 de julio de 2024 en Canal Extremadura. Bueno, no creo que medios tan distintos, de citar una radio, un periódico y una televisión, estén confabulados para darnos la razón a los socialcomunistas o que haya algún tipo de conspiración respecto a los datos que da el Instituto Nacional de Estadística. De todas formas, me alegro mucho que la situación haya variado tanto a raíz de la convocatoria que ustedes han hecho para dar avales y que se haya revertido la situación que veníamos teniendo desde el año anterior. En todo caso, si usted considera, porque claro, lo que me ha citado es muy interesante analizarlo. Dice: es una buena noticia porque en Extremadura los precios de la vivienda se siguen manteniendo por debajo de los 1.000 euros. Entonces, Extremadura es de los sitios más baratos para comprar en España. ¿Para quién? ¿Para quién? Porque el problema es que es a lo que apuntan las noticias que le he leído antes. No es barato para los extremeños. En el conjunto de España puede ser barato. Habrá empresas que puedan estar interesadas en invertir en Extremadura. Seguro, porque efectivamente los precios son más baratos. Pero esas viviendas, esas empresas que compran viviendas aquí, las compran para ganar dinero. No van a vivir ellos ahí. No van a vivir los extremeños ahí. Y son objeto de especulación las ciudades en las que esas viviendas pueden tener un mayor rendimiento. Evidentemente, las ciudades como Cáceres, como Mérida, como Badajoz. Entonces, si analizamos el argumento que usted ha dado, no es nada positivo. No son los extremeños los que están accediendo a esas viviendas, porque los extremeños, efectivamente, son los que se hipotecan y las hipotecas, hasta donde yo sé, por las noticias que yo he leído, las hipotecas no van bien, al contrario. Al contrario. Si ustedes creen que con la medida que han tomado van a revertir la situación, pues yo les admiro el optimismo, pero creo que la realidad no va por ahí, ni mucho menos. Con esto de que la vivienda es más barata en Extremadura que en el resto de España, bueno, nuestros sueldos son más bajos que en el resto de España, nuestras pensiones son más bajas que en el resto de España, nuestra tasa de jóvenes emancipados es la más tardía de toda España, es decir, que los jóvenes tardan más tiempo en salir de la vivienda de sus padres en Extremadura que en el resto de España. Yo creo que hay pocos motivos para la alegría y, de verdad, entrar en la esgrima de datos y en cómo se interpretan los datos, en vez de afrontar la realidad, creo que es un flaco favor. Creo que es un flaco favor a la política en general, a Extremadura, incluso respecto a la labor que ustedes están haciendo. Pues yo creo que tienen pocas herramientas, creo que tienen poco dinero presupuestariamente, creo que tienen una ceguera política, unas anteojeras ideológicas que les permiten entender que tienen que intervenir. En el mercado, que tienen que facilitar que en Extremadura sea más barata la vivienda y que más extremeños y extremeñas puedan acceder a la vivienda. Entre otras cosas, porque esto provoca que a la larga esta sea una región sin perspectivas de futuro. Tenemos la tasa de natalidad que está en 1,12. Somos de las comunidades autónomas donde menos niños nacen por mujer. Pero es normal, es decir, si tenemos unos sueldos tan bajos, si la vivienda no es accesible, si tardan mucho en emanciparte, ¿cuándo van a tener hijos y cuándo van a tener familia? Y cuanto más se retrasa eso, más tarde. Tenemos uno de los datos en el que las mujeres en Extremadura
son de las que tienen el primer hijo más tarde de toda España, lo cual implica que efectivamente se tienen menos hijos. Esto de la vivienda no es un dato menor, no es una cuestión solo de mercado y de cómo va la economía. No, no, es que está afectando al futuro de muchísima gente en Extremadura, de muchos jóvenes. Y ustedes siguen pensando que se trata simplemente de ganar un debate o de ganar una discusión. Están muy equivocados. Me ha decepcionado mucho la respuesta. Gracias. Muchas gracias, señor Macías. Cierra el debate la directora general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, doña Lidia López, por tiempo de 5 minutos. Sí, gracias. Señor Macías, yo lo que creo, por lo que ha dicho y las noticias que ha citado, es que quizá lo que no tiene son datos actualizados. Es decir, yo tengo aquí datos que son de septiembre, una noticia de septiembre que da datos de julio, que es del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y dice: la firma de hipotecas sobre viviendas se disparó un 31% en julio en Extremadura. Es decir, que no me lo estoy inventando, que son datos que están ahí y que también hay que reconocerlos. Es decir, yo tendré que reconocer los datos que usted me da, pero también tenemos que reconocer que la evolución está siendo positiva. Yo creo que el Gobierno de Extremadura está asumiendo su responsabilidad, conscientes como somos, y yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, del problema que tenemos en torno a la vivienda, que no es único de Extremadura, pero que también tenemos que acatar aquí o atajar. Y en ese sentido hemos tomado varias medidas que todavía están en marcha y que están funcionando. Es decir, las ayudas para la adquisición de viviendas en municipios de pequeño tamaño para menores de 35 años está funcionando muy bien. Se han publicado ya las ayudas para la vivienda protegida autopromovida, que es una medida que además tiene una cuantía extraordinaria para el caso de los municipios de pequeño tamaño, que sabemos que es donde hay más dificultad. Y el aval joven pues está teniendo unos datos que yo creo que son muy interesantes y que se pueden dar. Es decir, ya van casi 200 operaciones en solamente 3 meses, en los meses de julio, agosto y septiembre. De este incremento de hipotecas que hubo en el mes de julio, pues 63 corresponden en concreto a los datos que tenemos de solicitantes del aval joven. Yo creo que es un dato que es muy positivo y si quiere le puedo enseñar, lo puede ver aquí, que están repartidas en toda Extremadura. En las ciudades grandes, en los municipios pequeños. O sea, es una medida de impacto que está funcionando muy bien. Ha sido una apuesta de este Gobierno de María Guardiola y también yo creo que tenemos que reconocer en ese sentido el éxito y que se está aportando con diferentes propuestas y desde diferentes puntos de vista medidas que de verdad están reflejando datos, se reflejan en los datos y que reflejan que la realidad está cambiando y que se está cambiando la tendencia. Tenemos que invertir tendencias que vienen arrastradas de muchos años, de políticas que vienen arrastradas de muchos años y nosotros solamente llevamos un año aquí. Yo creo que en este año se han tomado medidas que son muy interesantes, que son innovadoras y que yo creo que los datos reflejan que están funcionando. Gracias. Muchas gracias, señora López Paniagua. Pasamos a